Apreciados hermanos y amigos, es un placer saludarles nuevamente y damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente compartir el mensaje eterno de la palabra de Dios. Siempre, a pesar de nuestra vida atareada, cuán importante es que separemos un espacio de tiempo importante para la meditación de su palabra. La palabra de Dios es la verdad, es la fuente de vida. Y además de eso, la Biblia nos dice, mediante el apóstol Pablo, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Antes ya para abrir la palabra de Dios, la Biblia, y comenzar con el mensaje en este día, te invito a que reverentemente inclines tus rostros para tener unas palabras de oración. Oremos. Nuestro Dios y Padre, alabado y glorificado sea tu nombre ahora y siempre. Te damos muchas gracias por permitirnos entrar en los hogares de muchos hermanos y amigos que nos sintonizan en este canal Adventistas Georgia Norte. Te invitamos para que tu presencia mediante tu Espíritu Santo se manifieste poderosamente en este lugar y al abrir tu palabra podamos tener un claro discernimiento del mensaje de la verdad presente. Los méritos de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Bien, nuestro mensaje en este día lleva como título El Evangelio Eterno, basado allí en Apocalipsis capítulo 14 y en el versículo 6. Quiero invitarte allí donde estás para que busques tu Biblia y nos acompañe en la lectura de este texto. Dice así la palabra: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es interesante lo que presenta aquí Juan, el discípulo amado, en el libro de Revelación, capítulo 14 y versículo 6, en los tres mensajes angélicos. A mí me llama poderosamente la atención el primer mensaje. Quizás alguno, el segundo, el tercer mensaje, creo que los tres son importantes. Pero fíjense bien, como dice aquí, de los tres mensajes angélicos, el primero nos llama la atención poderosamente. Dios hace resaltar aquí la importancia de poner en alto la figura de nuestro Señor Jesucristo. Eso creo para mí es lo más importante. Mi pregunta es, ¿qué es el Evangelio? En primer lugar, te has preguntado a ti cuando has leído este texto acerca del Evangelio eterno, quizás haya surgido alguna duda en nuestras mentes. ¿Es que existe otro Evangelio? Porque se habla aquí del Evangelio eterno, ese ángel poderoso que atraviesa allí el cielo y trae el Evangelio eterno. Bueno, pues, ¿qué cosa es el Evangelio? Sería bueno que tú y yo nos preguntásemos en este día. Bueno, pues mi concepto es que el Evangelio no es otra cosa que las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que trae ese poderoso ángel, ese mensajero divino. El ángel comunicó a José y a María y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso eran buenas noticias. El mundo estaba sumido en las penumbras del pecado, la maldad, de la maldición que había caído sobre este mundo por la desobediencia de nuestros primeros padres. Y ahora el ángel le da las buenas nuevas allí a María y a José, diciéndole que Dios enviaría a través de ellos un Salvador su nombre se llamaría Jesús. Los ángeles en las colinas de Belén exclamaron diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Traemos buenas nuevas de gran gozo, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
hermanos queridos, creo que realmente no hay otra noticia más halagadora para cada uno de nosotros de que existe un Salvador. Y lo importante es que tú y yo debemos de aceptar ese Salvador en propiciación por nuestras faltas y pecados. De manera que el mensaje del primer ángel, su primera parte, hace resaltar la gran importancia de que el mundo sepa de que existe un Salvador. ¿Provisto por quién? Provisto por Dios, para alcanzar la liberación de la esclavitud del pecado. Y Dios desea de que esta gran noticia se sepa, es decir, que no sea algo que se oculte. No, esta noticia debe de saberla todos los moradores de la tierra, como dice allí el texto, dice que será en toda tribu, lengua, pueblo. Ahora, esta noticia es más amplia. ¿Cuándo es que se amplía esta noticia? Porque yo creo que realmente, bueno, se amplía la noticia porque el mundo debe conocer de un Salvador que fue crucificado, resucitado y próximo a venir en gloria y majestad. Es decir, que con la muerte expiatoria de nuestro amado Salvador Jesús en la cruz del Calvario, pues ahora el evangelio es más amplio. No fue solamente el nacimiento de Cristo en la aldea de Belén, sino que ahora, al final de su ministerio público, Jesús se ofrece allí como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, derrama su preciosa sangre en la cruz del Calvario, está allí 3 días y 3 noches en el sepulcro de José de Arimatea, y resucita ese domingo, primer día de la semana. La tumba no lo pudo encerrar, no lo pudo sostener, amados hermanos, porque Él es la resurrección y la vida. Cuántas buenas noticias hemos recibido de este mensaje del primer ángel. Esta es la gran solución para la raza humana. El evangelio de la cruz. Elena White, una escritora famosa, dice que si hay una fecha que nosotros como cristianos debiéramos de celebrar, es la resurrección de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que si importante fue el nacimiento de Cristo, mucho más importante fue su muerte expiatoria. Hay 3 cosas que se destacan en la crucifixión de Cristo. En primer lugar, la derrota del pecado, porque Jesús fue la ofrenda de expiación por el pecado. La ley exigía la muerte del transgresor, como dice Romanos 6:23, que la paga, las consecuencias del pecado es la muerte. Pero damos gracias a Dios que ese texto no concluye ahí, sino concluye diciendo, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, en segundo lugar, se destaca algo muy importante en este mensaje, el fin del imperio de la muerte. ¿Se imaginan ustedes si Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, no hubiera descendido del cielo, no hubiera puesto su tienda al lado de la nuestra, no hubiera derramado su sangre en expiación por nuestros pecados, tus pecados y los míos? Oh, hermanos queridos, todavía nosotros la raza humana estuviera sumida en la condenación de la muerte eterna. Pero Jesús pagó esa muerte eterna. Jesús pagó nuestras deudas. Gloria a Dios. San Pablo nos dice que en su segunda venida, Cristo dirá, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Apocalipsis capítulo 21 y versículo del 1 al 4 nos dice que la muerte no será más. No habrá más llanto, no habrá más dolor, más sufrimiento, más separación. Es decir, de que el postrer enemigo que va a ser eliminado
finalmente va a ser la muerte. Desdichadamente hoy en día, por esta pandemia, ¿qué ocurre? Decenas, cientos, miles de personas descienden al sepulcro, seres queridos. Hay mucho dolor en este mundo, hermanos queridos, pero llegará un momento en que la muerte no será más. Para aquellos que mueran en la fe y esperanza de Jesús, hay un final dichoso. Para aquellos que acepten a Jesucristo como su único Salvador personal, confiesen sus pecados y vayan a Jesús, el refugio seguro. Ahora, en tercer lugar, he anotado que se encuentra el cumplimiento de las promesas de Dios. Es decir, de que Dios es un Dios de palabra. Y dice en el libro de Hebreos que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él prometió y todo lo que Él ha prometido, Él lo cumplió, lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo. Y en la muerte de Jesucristo, su Hijo, se hallaron el cumplimiento de las promesas divinas. Al enviar a su Hijo para rescatar a la raza humana, San Lucas capítulo 19 y versículo 10 nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice una autora inspirada que no solamente Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, sino que vino a restaurar la imagen de Dios en el hombre. Gloria a Dios. Vino a buscar y a salvar. Gloria al Señor. Ahora, el Evangelio de la cruz, eliminar la cruz del cristianismo, es como eliminar el sol de nuestro sistema solar. ¿Se imaginan ustedes cuánta falta nos hace el sol, la luz solar? Lo primero que hizo Dios cuando creó este mundo fue la luz. Luego hizo el sistema solar. Pero, hermano, porque Él era la luz del mundo. Ahora la cruz es la luz. La cruz es el sol. Si usted elimina el sol, hay personas que son enemigos de la cruz. Piensan que en estos tiempos finales escatológicos en los cuales estamos viviendo, la humanidad está viviendo ahí. No, es un tema de la cruz. Eso es un tema muy nice. No, hay que predicar temas proféticos y temas de... No, hermano querido, el tema de la cruz es el tema escatológico que necesita el mundo en estos tiempos. Conocer de un Jesucristo que fue crucificado, que fue resucitado y que está pronto a venir en gloria y majestad. Ese es el mensaje del primer ángel. Es el evangelio eterno. El mensaje del primer ángel no es otra cosa que el llamado de Dios, la súplica de Dios a la raza rebelde, a que seamos atraídos al gran sacrificio de Jesús y que todos alcancen salvación. No puede haber corona sin la cruz. Este es el meollo, el centro del bendito plan de la redención. Moisés instruyó en la noche antes de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Ya en la última plaga, de la 10ª plaga, Dios le dijo a Moisés: mira, manda al pueblo que sacrifiquen un cordero. Y ellos debían de tomar un hisopo, unos gajitos, y untarlo allí en la sangre, y tomar de esa sangre con el hisopo y ponerlo allí, una señal en el dintel, en la entrada de la puerta de cada hogar, de cada israelita. Y cuando el ángel exterminador pasara a medianoche, viera la señal y ellos estaban seguros, protegidos por la señal, por la sangre. Esto dio origen a la Pascua judía. 15 siglos después vino nuestro amado Salvador Jesús, conforme a lo que estaba escrito. Gálatas dice que llegado al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gloria al Señor, porque se cumplió exactamente la profecía bíblica.
Y ese cordero que se sacrificaba anualmente, la Pascua, de diferentes lugares del mundo venían los judíos para celebrar la Pascua allí en Jerusalén. Pero allí estaba presente el Cordero de Dios. Cuando Jesús fue bautizado, subía del agua después de ser bautizado y después de recibir la aprobación de Dios mediante la unción del Espíritu Santo. Y Juan lo señaló diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados hermanos, Jesús poco tiempo después entregó su vida en expiación por tus pecados y por el pecado de toda la humanidad. Muchos hoy en día quieren restarle importancia al mensaje de la cruz y predican otro evangelio, el evangelio de las obras, el evangelio de la obediencia, el evangelio de las normas. Pero Dios quiere dejar bien en claro, mediante el primer mensaje angélico, en una manera clara alusión al tema de la justificación por la fe, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dice ahí en Hechos 4:12, en ningún otro, ¿a qué cosa hay? Salvación. La salvación viene a través del Hijo, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, amados hermanos. San Pablo, escribiendo a los Gálatas, recalca diciendo que si un ángel del cielo viene a predicar un evangelio diferente, sea anatema. Y continúa diciendo ahí Gálatas 3:1 y Gálatas 1:8. Dice, continúa diciendo: Gálatas insensatos, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Y la verdad, según el apóstol Pablo, aquí es el tema de la justificación por la fe, hermanos queridos, que solo en Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y continúa diciendo la meditación en este día: por medio del cielo, por en medio del cielo. Interesante, aquel ángel poderoso que es parte de los tres mensajes angélicos. El primero dice que viene surcando el espacio. Viene surcando el espacio, viene por el medio del cielo. Creo que realmente hay un mensaje en estas palabras. El mensaje de la cruz es el mensaje para el tiempo del fin. Y no debe de llevar ambigüedades. Debe ser un mensaje claro y preciso. Debe de desarraigar toda duda y todo preconcepto. Debe quedar bien claro y bien establecido en la mente de todo el mundo que la salvación viene de lo alto. Satanás, desde el principio, ha querido restarle importancia al mensaje de la cruz. Allí que la primera promesa hecha en el jardín del Edén a nuestros primeros padres, que encontramos en el libro del Génesis capítulo 3 y versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Satanás vio el final de su carrera y comenzó una lucha tenaz por desvirtuar el gran sacrificio del Calvario. Implantó la salvación por las obras, allí con el sacrificio hecho por Caín, con aquellos frutos. Él instigó al pueblo judío a llenarse de reglamentos y más reglamentos y normas y más normas, e hizo de la santa ley divina, la ley de Dios, una carga pesada y un medio de salvación.
San Pablo, escribiendo allí a la carta a los Romanos, capítulo 9 y versículo 31, nos dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Dice el versículo 33, porque está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y eso fue lo que sostuvo el apóstol Pablo cuando exclamó diciendo: no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Ahora, concluyendo nuestro mensaje, nuestra meditación en este día, dice la palabra y dice el texto, capítulo 14, versículo 6 de Apocalipsis, que ese primer mensaje angélico es para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este mensaje del primer ángel ha sido concebido por Dios para ser predicado, para ser proclamado. El hecho de que el ángel aparezca surcando por en medio del cielo, ¿quiere esto decir que no puede ser un mensaje oculto? No, never. No debe quedar la menor duda, y toda rodilla se doblará y todo hombre confesará que Jesucristo es el Señor. A Romanos capítulo 14, versículo 11. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué estás haciendo, querido amigo, querido hermano, para que Jesús acabe de venir? Estás cumpliendo con la gran comisión de San Mateo 28, que dice esta autora inspirada, que es nuestro deber no solo esperar, sino apresurar la venida de nuestro amado Salvador Jesús. Jesus is coming soon. Are you ready? Jesús está viniendo ya. ¿Te encuentras tú listo? Hermano querido, que Dios te bendiga. Dios añada su bendición sobre su palabra santa en este día, y que nos ayude para que podamos cada día estar listos, preparados para darle la bienvenida en ese momento glorioso de el Señor aparezca en gloria y majestad con millones y millones de ángeles cuando venga a buscar a su pueblo, a su iglesia. Y Maranata, el Señor viene, y viene pronto. Te invito para que inclines tus rostros para concluir con una oración. Oremos. Gracias, Padre bueno, por tus bondades y bendiciones. Gracias porque nuestros amigos pues han compartido con nosotros este maravilloso tiempo de la palabra de Dios. Ayúdanos para que podamos atesorarla en nuestras mentes y en nuestros corazones, y ésta pueda dar fruto para vida eterna. Danos un día feliz, te lo pedimos y damos las gracias en los méritos sacrosantos de tu Hijo amado, quien es Cristo Jesús, al cual sea la gloria y la honra por siempre. Amén.